Muy bien, vamos a iniciar hoy día con la función exponencial y logaritmo. Ya, entonces vamos a ver básicamente ella, sus propiedades y sus aplicaciones, las cuales nosotros vamos a utilizar bastante. Entonces para ello vamos a iniciar con lo siguiente. Vamos a definir una función de R en R tal que f de x va a ser la función a a la x, donde a es una base positiva distinta de 1. Ya, esta se conoce como la función exponencial. ¿Ya? Esta es la famosa función exponencial. El dominio de la función exponencial son todos los reales. El recorrido de la función exponencial es el intervalo que va del 0 al más infinito. O sea, toda función exponencial siempre va a entregar valores positivos. Es decir, para todo x en los reales, la función exponencial es siempre un número positivo. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender como dato respecto a este tipo de funciones. ¿Ya? Entonces, la función, dentro de sus atributos y propiedades, intersecta al eje Y en el punto 0,1. ¿Qué significa eso? Significa que f de 0, que es a elevado a 0, básicamente es siempre igual a 1. Y esto corresponde a una propiedad que nosotros hemos visto en alguna oportunidad. Yo creo que en el colegio, ¿cierto? La vieron en algún momento. Entonces, características gráficas. Características gráficas. Entonces, lo primero es señalar que la función exponencial puede tener dos formas. ¿Ya? Yo aquí voy a hacer un dibujito justamente para poder explicar esta situación, pero básicamente es esto, miren. Nosotros tenemos una función, ¿cierto? Un gráfico, un sistema cartesiano. Yo voy a usar dos colores, ¿ya? Que un color rojo, que es cuando la gráfica se mueve de esta manera, y vamos a usar un color verde o naranja, sí, verde, para diferenciarlo, cuando la gráfica es de esta manera, también pasando por el 1. ¿Ya? Ambas funciones son a elevado a x. ¿Ya? Ambas funciones representan a la exponencial. La diferencia está en que para la curva de color rojo, la base es siempre mayor que 1. El a es siempre mayor que 1. Entonces, cuando la base es mayor que 1, se dice que la función es creciente. Este puntito que está aquí corresponde al 1. ¿Ya? Ese es el 1. Entonces, cuando la base es mayor que 1, la función es creciente. Y cuando la base está entre 0 y 1, se dice que la función es decreciente, o sea, cae. ¿Ya? Entonces, un ejemplo de esto, ¿cierto? Podría ser considerar bases entre 0 y 1, podría ser un medio elevado a x, o 2/3 elevado a x, o 3 a la menos, o 5 elevado a menos x, ¿cierto? Que por propiedad de los exponentes queda hacia abajo. O sea, enteros con exponentes negativos o bases fraccionarias son todas cayendo, son todas decrecientes. En el caso rojo podría ser, como ejemplo, 2 a la x, 4/3 a la x, siempre que la base sea mayor que 1, podría ser menos 1/3, perdón,
1/3 a la menos x, ¿cierto? Que cuando el exponente es negativo invertimos de acuerdo a las propiedades que vamos a ver más adelante. Entonces, todas estas funciones que están acá son ejemplos de funciones que crecen, ¿ya? Entonces, ahí tenemos características gráficas de estas funciones. ¿Ya? Entonces, aquí quiero señalar lo siguiente. Dentro de las características gráficas, como les decía, tiene que ver con la base. Y lo otro son propiedades de las funciones exponenciales que nos permiten operar con ellas. Entonces, vamos a observar propiedades de la función exponencial. Bueno, lo primero es señalar que toda potencia distinta de 0 elevada a 0 es 1. Lo segundo, que toda potencia elevada a 1 es el mismo número. Yo creo que estas cosas ustedes las conocen, pero es bueno recordarlas porque las vamos a usar. Cuando yo tengo una potencia elevada a otra, las puedo multiplicar. Cuando tenemos multiplicación de potencias de igual base, la base se conserva y los exponentes se suman. Cuando tenemos división de potencias de igual base, la base se conserva y los exponentes se restan. Cuando queremos escribir una base, un exponente, ¿cierto? Una multiplicación de potencias que tienen el mismo exponente, el exponente se distribuye, es decir, lo podemos escribir así. Tanto en la multiplicación como en la división se puede distribuir. ¿Se acuerdan de esta propiedad? ¿La habían visto? Yo creo, ¿no? ¿Sí? Ya, no es nada desconocido para ustedes hasta ahora. Otra propiedad que puede ser importante o que podrían usarse es la transformación de potencia a raíz. Si yo tengo un a elevado a s partido por t, eso lo puedo escribir como la raíz tésima de a elevado a s. ¿Ya? O sea, las potencias fraccionarias pueden ser escritas como raíces cuando están bien definidas. Ya, entonces, básicamente esto es como lo más relevante o lo más importante dentro de las potencias de la función exponencial. Otra propiedad importante podría ser esta. Si a elevado a x es igual a elevado a y, entonces x es igual a y. Esta propiedad, la propiedad 9, se utiliza para resolver ecuaciones exponenciales. ¿Ya? En general, esta propiedad se utiliza bastante en eso, en las ecuaciones exponenciales. ¿Ya? Entonces, una función, vamos a ver una función exponencial natural. Es súper importante, de hecho la utilizamos bastante más adelante, ya que corresponde a la función g. ¿Ya? Vamos a definir a la función g, que va de R en R, tal que g de x es e a la x. Este número e se conoce como el número de Euler, o la constante de Euler. Euler la conocen algunos. Donde el número e tiene aproximadamente un valor de 2,7182. ¿Ya? Es bastante usada, de hecho la vamos a usar con mucha frecuencia, sobre todo en los cursos superiores de matemáticas 2, matemáticas para arriba, se ve bastante, ¿ah? Se usa harto. El dominio de esta función g son los reales y el recorrido de la función g es el intervalo que va del 0 al más infinito. En verdad, esta función no tiene mucha gracia no tiene muchas diferencias respecto a estas otras funciones exponencial que nosotros estábamos comentando. De hecho, todo lo contrario. La función exponencial natural
es una función cuya base es mayor que 1 y por lo tanto es creciente. Entonces, la gráfica de la función exponencial natural básicamente es una función que pasa por el 1 y crece. ¿Ya? No tiene muchas diferencias respecto a lo que nosotros ya habíamos visto. ¿Ya? Y entonces, vamos a ver algunos ejemplos de cómo trabajar estas cositas. ¿Ah? Antes de... Sí, un ejemplo podría ser el siguiente. Para f de R en R definido por, podría ser f de x igual a 3 elevado a x más 1 menos 1. Entonces, A determina el conjunto H de los x en R, tal que f de x es igual a, qué sé yo, 8. ¿Ya? Podríamos hacer un ejemplo de ese estilo. ¿Ya? Y después podríamos ver la parte B, determina el recorrido de f. Así como para ver un ejemplo de este tipo de cosas. Ya, entonces, solución. Si queremos resolver para obtener ese conjunto H, nosotros en la parte A lo que tenemos que hacer es hacer f de x igual a 8. Bueno, f de x, para nosotros, corresponde a esta expresión que está acá. Por lo tanto, hacemos la igualdad y nos queda 3 a la x más 1 menos 1 igual a 8. Entonces igualamos y nos queda 3 a la x más 1 igual a 9. ¿Cómo puedo escribir el 9 en base 3? E elevado a 2. Muy bien. Efectivamente, puedo escribir 3 elevado a 2. Entonces podemos decir que 3 elevado a x más 1 es igual a 3 elevado a 2. De ahí, como las bases son iguales, entonces tenemos que igualar exponentes. Entonces tendríamos que x más 1 es igual a 2. Despejamos x y nos queda que x es igual a 1. Por lo tanto, el conjunto H corresponde solamente al elemento 1. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, perfecto. Vamos con lo segundo. Te piden determinar el recorrido de la función. Bueno, esto funciona muy parecido. Profe, Sí, dime. consulta. En este caso es sencillo porque se podía igualar la base en Sí, base 3, ¿cierto? Pero en el exacto. caso de que no, que un ejemplo en vez de un 9 hubiera sido un 10, Ya, ¿cómo lo hubieran hecho? para allá vamos. Justamente hasta ahora podemos trabajar hasta ahí nomás. ¿Qué pasa cuando aparece un 10, un 11, un 2, un 13, ¿cierto? Entonces ahí es donde hay que definir una función inversa. ¿Ya? Y ahí es donde aparece la idea del logaritmo. ¿Ya? Entonces termino este ejemplo y vamos a entrar en ese tema. ¿Ya? Gracias. Ya, entonces, para poder calcular el recorrido, nosotros decimos que y es igual a 3 elevado a x más 1, todo eso menos 1. Despejamos la exponencial como tal. Te queda 3 elevado a x más 1 es igual a y más 1. Entonces, ¿qué sabemos de la función exponencial, de la base de la función exponencial? Nosotros lo que sabemos, lo primero que dijimos, era que toda función exponencial era siempre mayor que 0. ¿Cierto? El recorrido de una función exponencial solita es del 0 al infinito. O sea que para todo x en R, la función exponencial es positiva. Por lo tanto, como la función exponencial es siempre positiva, y estas dos cosas son iguales, eso implica que i más 1 tiene que ser también mayor que 0.
porque son lo mismo, entonces tienen las mismas propiedades. De ahí despejamos el valor de y nos queda que y es mayor que -1. Por lo tanto, el recorrido de la función f va a ser el intervalo abierto del -1 al más infinito. ¿Ok? ¿Bien? De nuevo, profe, por favor. Entonces, eso es lo que hay que tener claro. O sea, la función exponencial es siempre positiva y como estas dos cosas son lo mismo, entonces esto también es positivo. Eso es todo. Tiene que ver con algo. Si yo soy igual a una cosa, tengo las mismas propiedades que esa cosa. Entonces, de ahí viene, ¿cierto?, esta implicancia. Bien. La función exponencial, la función f de R a los reales positivos, tal que f de x es igual a elevado a x, a mayor que 0 y a distinto de 1, es biyectiva. ¿Qué significaba que la función fuera biyectiva? Que era inyectiva y sobreyectiva a la vez. Ya, perfecto. Y que sea inyectiva y sobreyectiva a la vez, ¿qué me permite definir? Que tiene función inversa. Exacto. Una función biyectiva es invertible. Entonces, la función es biyectiva y por tanto invertible. Ahora vamos a definir esa función inversa. Y esa función inversa se conoce como función logaritmo. La famosa función logaritmo. Bueno, ¿qué dice la función logaritmo? La función logaritmo lo voy a poner así. G es una función que va desde los reales positivos a los reales, tal que g de x es logaritmo en base a de x. A mayor que 0, a distinto de 1. El dominio de la función logaritmo es el intervalo, son los reales positivos, es decir, el intervalo del 0 al más infinito. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente quiere decir que el logaritmo en base a de un x es un número real siempre y cuando lo que esté adentro del logaritmo sea mayor estricto que 0. Voy a ver un ejemplo sencillo para que entendamos esto. Ejemplo. Para h de subconjunto de R en R, tal que h de x, qué sé yo, puede ser un logaritmo en base 2 de x menos 3. Determinar el conjunto D. ¿Ya? El conjunto D que corresponde justamente al dominio. Entonces, nosotros observamos que esta función h es un logaritmo en base 2, ¿cierto? De x menos 3. Entonces tenemos lo siguiente. Logaritmo en base 2 de x menos 3 es un número real siempre y cuando lo que esté adentro del logaritmo sea mayor estricto que 0. Por lo tanto, hacemos el despeje y nos quedaría que x tiene que ser mayor que 3. Eso implica que el d es el intervalo que va desde el 3 al más infinito. ¿Se entendió? Ya. Perfecto. ¿Ya? Entonces, eso es importante entenderlo. Ahora, desde el punto de vista de la función logaritmo, ¿cómo se conecta con la función exponencial? Conexión entre la exponencial y
el logaritmo Bueno, la conexión que hay es la siguiente. Nosotros decimos que el logaritmo en base a de x es igual a y si y solo si la base elevada al resultado es igual al argumento. Yo creo que esto lo habían visto alguna vez o no. ¿Lo vieron en el colegio? ¿Cierto? Esta es la conexión que hay. ¿Ya? Y esto nos permite, a partir de la definición del logaritmo, nosotros podemos, esta definición, ¿cierto? Que nos permite resolver ecuaciones. Po. Base elevada al resultado igual a argumento. Por supuesto, x es mayor que 0. Entonces, un ejemplo. Resolver la ecuación logaritmo en base x de 1/4 igual a 2. Por ejemplo, eso. Entonces, yo tengo esa ecuación, ¿cierto? Pensando en esta definición. Entonces, nosotros decimos, logaritmo en base x de 1/4 es igual a 2, sí y solo sí. Base elevada a resultado igual a argumento. Base elevada a resultado igual a argumento. Entonces, aquí yo despejo. Recordemos que el logaritmo existe, la base tiene que ser un número positivo. Por lo tanto, al sacar raíz te queda que x es igual a la raíz de 1/4. ¿Cuánto es la raíz de 1/4? ¿Un medio? Medio. 1/2. Exactamente. Por lo tanto, de ahí se desprende entonces que x vale 1/2. Aquí hay distintas variaciones, ¿ah? Pueden haber distintos tipos de ecuaciones. Voy a poner uno. Ejemplos. Poner uno, vamos a poner otro ejemplo. Podría ser resolver logaritmo, no sé, 25. Ser 5 igual a x. ¿Cómo quedaría ahí? Entonces nosotros decimos que el logaritmo en base 5 de 25 es igual a x. Sí, solo sí. 5 5 elevado a x es igual igual a... a 25. Exacto. Pero el 25, ¿cómo lo puedo escribir? 5 elevado a 2. Como 5 al cuadrado. Entonces te queda que 5 elevado a x es igual a 5 al cuadrado. Y como las bases son iguales, aquí volvemos a lo que vimos recién. X vale 2. ¿Se entiende? Sí, Ya, profe, se entiende. perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es entrar en las propiedades del logaritmo. ¿Ya? Bueno. Entonces, las propiedades de la función logaritmo son las siguientes. Primero, logaritmo en base a de 1 es 0. Lo primero que podemos señalar. Logaritmo en base a de 1 es 0. 2. Logaritmo en base a de a es igual a 1. Base y argumento iguales, 1. Logaritmo en base a de 1, 0. Esto a partir de la definición se puede pensar y se puede inducir en eso. 3. Logaritmo en base a de a elevado a p es p. Fíjense cómo vamos generalizando. Base, argumento iguales y el exponente queda solo el exponente. 4.
logaritmo en base a de b elevado a p, el p baja multiplicando, te queda p logaritmo en base a de b. Todas son propiedades que por supuesto deben manejar bien. 5. Logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y se puede escribir como el logaritmo en base a de x por y. O sea, la suma de logaritmos pasa al logaritmo de una multiplicación de elementos. Logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y pasa a una división. Logaritmo en base a de x partido por y. ¿Ya? También tiene una propiedad para poder resolver ecuaciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir logaritmo de x en base a de x es igual al logaritmo en base a de y, implica que x es igual a y. ¿Ya? Esta propiedad 7 se utiliza para resolver ecuaciones logarítmicas. Esa propiedad 7 se utiliza para ecuaciones logarítmicas. Y una propiedad 8 que de repente se usa, de repente no, que se conoce como el cambio de base, no siempre se usa, que dice que el logaritmo en base a de b, yo lo puedo escribir como el logaritmo en base a, el logaritmo en base c, perdón, de b dividido en el logaritmo en base c de a. ¿Ya? Esa es la famosa cambio de base, que en general se usa poco. En general lo que más vamos a usar son las 7 primeras propiedades para efectos del curso. ¿Ya? Aquí estamos hablando de las propiedades del logaritmo desde el punto de vista de la operación, de cómo trabajar con el logaritmo. Sin embargo, no hemos hablado mucho de la gráfica o de las propiedades como tal del logaritmo. Entonces, propiedades gráficas del logaritmo. ¿Ya? Entonces, lo primero, ¿cierto? Estamos pensando en la función logaritmo en base a de x. ¿Ah? Estamos hablando de esa función. El dominio de la función logaritmo, como lo dijimos delante, era el intervalo del 0 al más infinito. El recorrido de la función logaritmo son todos los reales. ¿Ya? El recorrido del logaritmo siempre han sido y siempre van a ser todos los reales. Tercero, la función logaritmo es 0 cuando el logaritmo en base a de x es 0. Y eso ocurre cuando x vale 1. ¿Ya? Por lo tanto, si x vale 1, el logaritmo es 0. ¿Ya? 4. Si a es mayor que 1, la función logaritmo, esto también lo voy a dibujar, ¿eh? Es creciente. Mientras que si la base está entre 0 y 1, igual que la exponencial, la función logaritmo es decreciente. ¿Ya? Esto lo voy a dibujar. Al igual como dibujé con la exponencial, voy a hacer lo mismo con la función logaritmo. Entonces, la función logaritmo también pasa por el 1, pero acá. ¿Ya? Y tenemos dos situaciones. Una que voy a dibujar con rojo. Y otra que voy a dibujar con verde igual. ¿Ya? La verde corresponde a la función logaritmo
cuando la base es menor que 1. Ahí está decreciente. Y la roja corresponde a la función logaritmo cuando la base es mayor que 1. Esa es la función creciente. En ambos casos se ve que la recta y igual 0 es una asíntota. ¿Ya? Es una asíntota vertical, nunca la toca. ¿Ya? La gráfica nunca la toca. ¿Ya? Como una limitante en ese aspecto. ¿Ya? Entonces, esas son las propiedades principales del logaritmo. ¿Ya? Ahora, hay una conexión también, como la función exponencial y la logaritmo son inversas entre sí, como la función exponencial y logaritmo son inversas entre sí. Entonces, se cumplen las siguientes propiedades. Primero, logaritmo en base a de a elevado a x es x. Y lo segundo es que a elevado al logaritmo en base a de x también es x. ¿Ya? Esas dos propiedades se cumplen dado que la función exponencial y la logaritmo son inversas entre sí. ¿Ya? Eso hay que tenerlo más o menos claro. Quiero hacer una observación. Observación. La observación que quiero hacer es indicar que logaritmo de x, así tal cual, cuando se escribe sin nada, ¿ya? Cuando se escribe sin nada, tal cual como está ahí, eso es lo mismo que el logaritmo en base 10, igual como lo hacemos con la raíz cuadrada. A la raíz cuadrada no se le escribe el número 2 de la raíz, del índice. En el logaritmo, el que no se escribe es el número 10, ¿ya? La base 10. Este se conoce como logaritmo común o logaritmo en base 10. Y este logaritmo, logaritmo natural, se conoce como logaritmo natural, corresponde al logaritmo en base e. ¿Ya? Este se conoce como logaritmo natural. ¿Ya? Entonces, por supuesto, también vale la pena hacer observaciones respecto al logaritmo natural. El logaritmo natural de x es la función inversa de e elevado a x. Luego, lo que se satisface aquí es que el logaritmo natural de e elevado a x es x y e elevado al logaritmo natural de x también es x. ¿Ya? Son dos propiedades que vale la pena destacar. ¿Ya? Esas son todas las propiedades del logaritmo. ¿Ya? Esas son todas las propiedades del logaritmo. Recordemos que e, para que no vayan a olvidarlo, es aproximadamente 2,7182. ¿Ya? Y esto sigue, por supuesto, para allá. Ya, pero eso es lo que tenemos que tener en cuenta de la función exponencial y la logaritmo. Ya, vamos a ver algunos ejercicios. Ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es resolver una ecuación. Resolver logaritmo ya eso. Ya, entonces, solución, sencillo. Fíjense bien. Logaritmo de x menos 1 es igual al logaritmo de 3. Igual como lo hacíamos con las exponenciales. El mismo logaritmo a ambos lados, simplemente igual a los argumentos. Es decir, aquí quedaría x menos 1 igual a 3. Entonces, ¿cuánto te queda x?
4, ¿cierto? X vale 4. Entonces, una vez que yo hago eso, debo de confirmar que esto es cierto y por lo tanto reemplazo, ¿cierto? Verificamos la respuesta. ¿Y cómo nos queda? Reemplazamos aquí. Logaritmo de 4 menos 1 efectivamente es igual al logaritmo de 3. ¿Cierto? Porque 4 menos 1 es 3. Entonces la igualdad se cumple. ¿Ya? La igualdad se cumple. Veamos un segundo ejercicio. Resolver logaritmo de x cuadrado para resolver esta. Logaritmo en base 2 de x más logaritmo en base 2 de x menos 5 igual sí, podría ser eso. Igual a, aquí no voy a poner, igual al logaritmo en base 2 de 6. Te voy a poner x menos 1 mejor, ¿ah? Ya. Eso. Ya, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Lo primero que tenemos que hacer es tratar de juntar todos los logaritmos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Miren, solución. Logaritmo en base 2 de x más logaritmo en base 2 de x menos 1 va a ser igual al logaritmo en base 2 de 6. Lo que hacemos es juntar. Acá tengo una suma de logaritmos. ¿En qué se transforma? Multiplicación. Multiplicación. En multiplicación. Logaritmo en base 2 de x por x menos 1 igual al logaritmo en base 2 de 6. Entonces, ¿qué nos queda? Quedaría así. Como ambos logaritmos son iguales, ¿cierto? Entonces, los argumentos tienen que ser iguales. Entonces, nos queda x por x menos 1 igual a 6. ¿Qué nos queda? X cuadrado menos x igual a 6. O sea, nos queda una ecuación cuadrática. Tenemos x cuadrado menos x menos 6 igual a 0. ¿Qué valores serán? X menos, menos por menos da más, igual a 0. Dos números que sumados te den 1 y que multiplicados te den 6. ¿Dónde va el 3 y dónde va el 2? Menos 3 y más 2. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Entonces, al resolver esa ecuación cuadrática te queda x sub 1 igual 3 o x sub 2 igual a menos 2. Tenemos dos candidatos a solución, pero debemos verificar de que eso sea verdad. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos que reemplazar aquí, verificando la solución. Tenemos lo siguiente. Nos queda siempre en la ecuación original, ¿ah? Acá arriba. Entonces tenemos logaritmo, la voy a copiar, ¿ah? Ya. Si x vale 3, entonces te queda logaritmo en base 2 de 3 más logaritmo en base 2 de 3 menos 1. Aquí es igual. Te queda logaritmo en base 2 de 3 más logaritmo en base 2 de 2. Entonces, podemos multiplicar aquí, porque tenemos suma de logaritmo, agrupamos, te queda logaritmo en base 2 de 3 por 2,
Eso es logaritmo en base 2 de 6. Entonces, se cumple, ¿cierto? Sí, profe. Se cumple, porque efectivamente al reemplazar en x igual 3, llego al otro lado de la igualdad, llego al logaritmo en base 2 de 6. Por lo tanto, x igual a 3 es solución. Ahora, si x vale menos 2, tengo logaritmo en base 2 de menos 2 más logaritmo en base 2 de menos 3. ¿Qué pasó aquí? También da 6. ¿Da 6 seguro? Sí, negativo con negativo da positivo. ¿Pero qué pasaba con los logaritmos? ¿Qué restricción tenían sobre su dominio? ¿Cómo tenían que ser los argumentos de los Tienen que ser logaritmos? mayor a 0. Por Mayor lo a tanto, 0. entonces, ¿qué pasa aquí? No es No, solución. No es solución. Esto no es un número real. Esto no pertenece a R. Esto tampoco pertenece a R. Por lo tanto, x igual a menos 2 no es solución. Porque una de las cosas importantes, ¿cierto? Una cosa importante es que entendamos que el logaritmo existe cuando su argumento es positivo. ¿Ya? Entonces, es súper importante cuando uno resuelve ecuaciones logarítmicas verificar que la solución cumpla con todas las propiedades de existencia del logaritmo. Eso significa entonces que la única solución es x igual 3. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio más. Ejercicio 3. El ejercicio 3 podría ser este. Resolver 3 elevado a x más 1 igual a 10. A ver, vamos a usar la misma idea que habíamos dicho recién de la compañera, ¿cierto? Que había dicho, profe, ¿qué pasa si ahí no es una base 3? ¿Se acuerdan? No sé quién había preguntado eso. ¿Quién había sido? Yo, profe. Caroline, ya po. Vamos a resolver entonces la duda. Justamente ahora tenemos herramientas. El logaritmo nos permite hacer eso. Entonces, ¿cuál es la base aquí? Base 3. Entonces, como la base es 3, yo aplico un logaritmo en base 3 a ambos lados de la igualdad. ¿Por qué en base 3? Porque aquí es base 3. Si aquí fuera un 5, sería un logaritmo en base 5. Si aquí fuera un medio, sería logaritmo en base 1 medio. El logaritmo que aplique tiene que tener directa relación con la exponencial que estoy trabajando. Entonces, como acá es 3, logaritmo en base 3. Entonces aplico logaritmo en base 3 de 3 a la x más 1 igual al logaritmo en base 3 de 10. ¿Me siguen? Profe, ¿y por qué no puede ser en base 10? Puede ser logaritmo en base 10, pero entendamos la lógica de la función exponencial y la logaritmo como funciones inversas entre sí. ¿Ya? De igual manera llegamos a la respuesta, pero acostumbrémonos a aplicar la logaritmo en la base que corresponde a la exponencial. ¿Ya? Acostumbrémonos a eso. Podemos aplicar cualquier logaritmo mientras esté bien definido, pero yo prefiero, en lo personal, que lo apliquen directamente sobre la base que corresponde. Entonces, ¿qué pasa con este exponente x más 1? ¿Queda fuera del logaritmo? Queda fuera. Entonces te queda x más 1 logaritmo en base 3 de 3. Igual al logaritmo en base 3 de 10. ¿Cuánto vale el logaritmo en base 3 de 3? 1. Vale 1. Entonces queda directamente x más 1. Igual al logaritmo en base 3 de 10. Despejo x. Y al despejar x te queda que x es igual a logaritmo en base 3 de 10 menos 1.
¿Respondí a la pregunta de Caroline? Sí, profe. Perfecto. Entonces, en general, cuando tengo bases distintas y no las puedo igualar, voy al recurso del logaritmo. ¿Ya? Bien, voy a dejar una pequeña tarea. Profe, y hasta ahí no me llegaría la solución. Sí, porque este es un número. Más allá de si es bonito o feo, es un número. Gracias. Tarea. Nosotros tenemos lo siguiente. El interés compuesto que relaciona el capital inicial y final con el tiempo y la tasa de interés viene dado por C sub f igual a C sub i, o C sub 0 le voy a poner mejor, por 1 más i elevado a n. ¿Ya? Vamos a llamar CF capital final. C sub i capital inicial. C sub 0, perdón. Capital inicial. Y tasa de interés. N tiempo. Entonces les voy a pedir despejar el periodo de tiempo. N en términos de las otras variables. ¿Ya? Entonces va a hacer una pequeña tarea para que la tengan ahí y la puedan trabajar.